amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Justos y Pecadores. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Manuel Arturo Merino de Lama, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Alisa? En primer lugar, agradecer de estar aquí acompañándote en el set y dispuesto para poder conversar y ver diversos análisis sobre la situación política y sobre los hechos ocurridos en estas últimas décadas. Sí, todo lo que ha pasado. Tenemos un montón de preguntas respecto a todo esto que ha sucedido, que ha marcado al país. Además, es un antes y un después, pero eso vamos a dejarlo para un poco la parte final. Vamos a ir en orden. Usted tiene una trayectoria política, ha sido 4 veces congresista. 3 veces. 3 veces congresista, Sí. 3 periodos. Bueno, yo soy de Tumbes. Ujú. Mi familia ha sido de Acción Popular casi durante toda su vida, especialmente mi padre. En el lado de mi madre, la familia de mi madre han sido apristas, pero de los hijos todos hemos sido populistas. ¿No? Somos 6 hermanos, 5 hombres, 1 mujer, y 2 hermanos fuera de la casa, como mayores que nosotros. Pero sin embargo, en la familia, bueno, relativamente a mi madre, que todavía está viva, mi madre tiene 93 años ya para cumplir. Wow. Es una persona muy consciente, una persona que está, o sea, 100% al día, le gusta leer su periódico, llenar sus crucigramas, tiene problemas para caminar, pero si no Propio de la edad, además. si no tuviera problemas para caminar, no la encontraríamos en la casa, porque mi padre ya falleció del año 2006, ya tiene 15 años de fallecido. Pero con ellos cumplieron sus bodas de oro, murió a los 51 años de casado, murió mi padre fue diabético. Es una familia que 3 hermanos llegaron a ser profesionales, 3 no fuimos profesionales, no porque no nos dieron la oportunidad, sino porque no quisimos serlo. Se dedicaron al rubro empresarial. Empresarial, comercio. En el caso mío particularmente, yo estuve en la universidad hasta el 6º ciclo de agronomía, luego dejé los estudios, me dediqué un poco de comercio en el tema del banano, plátano de sea, en la compra y venta de arroz. Me dediqué un poco a la agricultura, estuve inmerso en la ganadería y a mis escasos, digamos, ya no escasos, ¿no? A los 39 años fue la primera vez que fui congresista, luego de haber estado los años anteriores participando activamente, como los jóvenes siempre hemos participado. Siempre ha hecho militancia activa, entonces, en apoyando Acción Popular. a los candidatos de mi partido, de Acción Popular, y en la coyuntura de lo que los jóvenes hacíamos, hacer pintas, acompañar las caravanas, acompañar los mítines, sin ninguna expectativa de participar activamente en la política, pero ya el año, digamos, 2000, el mismo grupo de jóvenes, personas que hacíamos, digamos, acompañamiento, empezaron a pedirnos que seamos nosotros los candidatos. Y hago mi primera postulación por unos problemas internos en el partido, no voy por el Partido por Acción Popular, voy por Somos Perú. Y quedé en un lugar expectante, quedé aproximadamente en el puesto 15, 16 de Somos Perú a nivel nacional, porque en ese momento las elecciones eran del distrito único. Okay. O sea, tú postulabas, yo postulé con el número 51 por Tumbes, pero sin embargo quedé como en el número 14, 15, y Somos Perú en ese momento ingresaron, creo, 6 o 7 con el dueño de la República, que después murió, un problema que tuvo en una playa acá en Lima. Y el 2001, el mismo 2000, cuando se cae Fujimori, nosotros hicimos un frente de defensa de la democracia. Participamos nosotros de la marcha de los 4 suyos, tuvimos participación, vino un grupo de Tumbes numeroso a acompañar a la marcha de los 4 suyos, y en ese momento cae Fujimori. Salen los videos, cae Fujimori, y nuevamente nos restituimos a nuestros partidos al cual pertenecíamos. Sí. En el caso mío, yo había participado por Somos Perú, habíamos sido parte de un grupo, de un movimiento tumbesino que se llamaba Somos Tumbes, que luego Andrade lo convirtió en Somos Perú, y automáticamente Andrade hizo una alianza con Santi Esteban y con Drago Kisi, creo que fue. Hizo un pan con queso ahí. Y mi padre, siendo de Acción Popular, me mandó a llamar y me dijo, hijo, mejor retorna a Acción Popular, ¿qué haces ahí? Yo había quedado en Tumbes en segundo lugar en la elección, digamos, con los candidatos tumbesinos. Había entrado un hermano del señor Chiroque, dueño de Apache de Lima. Había quedado primero y salió electo entre los primeros 12 en Fuerza Popular. En ese tiempo era Cambio 90, creo, si no me equivoco.
Es así que tomamos la determinación de retornar a Acción Popular. Y también fue presidente del Congreso. Acción Popular en ese momento hacía elecciones internas. Durante toda la vida Acción Popular ha hecho elecciones internas, un militante y un voto. Pero sin embargo, en el caso de Tumbes, mi retorno al partido, porque yo he sido inscrito en el partido desde el año 80, cuando tenía 18 años. Entonces, en ese retorno, prácticamente lo que hace el partido es designarme directamente candidato. Hicimos una plancha con los dos acompañantes más, hombre y mujer, creo que eran 3 los que se inscribieron por Tumbes, ahora son 4. Y nuevamente regresamos, y ahí esa elección yo la gano en Tumbes. Pero ese cambio de retornar de Somos Perú a Acción Popular, a pesar de haber sido de Acción Popular, fue un momento crucial, porque ¿Qué le marcó? Todos debemos recordar de que muchos hablaba del transfugismo, de la gente que se cambió, la gente que salió electa, me acuerdo, y que Fujimori los convenció y se cambiaron de partido. Entonces había un tema bastante complicado que la gente te ponía tránsfuga, y la gente empezó a hacerme una contracampaña que yo era tránsfuga porque me había cambiado de Somos Perú a Acción Popular. A pesar que todos sabían que mi familia era populista. Y que antes había sido también del partido, ¿no? Eso se refleja en los resultados. Yo había tenido la suerte de sacar solo en Tumbes aproximadamente 12.000 votos, porque Tumbes sale electo con poca votación. Y en en la segunda elección donde salgo elegido, no saco 10.000 votos, 10.200, algo así. Y el candidato que había quedado tercero en Tumbes, que era un profesor, que yo le había doblado en votación, quedó pegado al lado mío, yo le gano por 200 votos. ¿Esa fue la primera vez que usted...? La primera vez que salgo electo. Salgo en primer lugar y en segundo lugar sale un profesor que vendía caretas en Tumbes, pero era de Unión por el Perú. En ese momento en Tumbes se dio un fenómeno complicado, porque Tumbes ha sido fujimorista y ha sido aprista. Entonces siempre ha ganado el candidato de Lapra y el candidato de Fujimori. Y ganó un candidato de Acción Popular con un candidato de Unión por el Perú. Esos primeros 5 años fueron bastante complicados en el sentido de que la labor de un parlamentario, que creo que eso es bueno porque de repente los jóvenes escuchan tu programa, la juventud debe saber qué es lo que hace un congresista. ¿Cuál es la labor? Muchas veces fiscalización. La gente que por desconocimiento, otros de mala intención, te dicen, por ejemplo, señor, he sido congresista y ¿qué obra me he hecho en mi pueblo? No me he hecho nada. O sea, a la gente hay que decirle, el congresista no te hace obras. El congresista legisla, fiscaliza y representa. Esas son las 3 funciones que tú tienes que desempeñar activamente para poder hacer tu labor. ¿Y cómo se materializan estas 3 funciones? Ahora, esas 3 funciones es prácticamente al libre disponibilidad del que sale electo, porque no hay vacancia para congresistas. Sí, pues es irrenunciable. O sea, es irrenunciable. El congresista, si quiere, no trabaja, porque hay congresistas también que se dedican a pasear y quieren estar en todos los viajes, de todas partes del mundo recorren, o se meten en comisiones donde se trata de viajes, de relaciones exteriores, cosas así, o buscan, digamos, los viajes, o por último se dedican a conocer lugares que no han conocido nunca. Pero cuando tú tienes... Su oportunidad de hacer turismo. Claro, cuando tú tienes la responsabilidad, que es lo que me tocó a mí, es lo que yo he hecho en mis 3 periodos que el pueblo de Tumbes me ha permitido llegar al Congreso, es hacer mi trabajo fiscalizador, buscando que las autoridades ejecutivas y que el Ejecutivo utilice bien los recursos. La corrupción el día de hoy está desbordada. Cuando tú chocas contra ese flagelo de la corrupción, es bien complicado, porque popularmente no se refleja en tus resultados en las elecciones. Yo he sido 6 veces candidato al Congreso. 3 he ganado y 3 he perdido. Y cuando yo creí que debía ganar por lo que yo había hecho, no he ganado. ¿Qué es lo que usted ha hecho para Tumbes? Por ejemplo, yo tengo en el primer periodo más de 50 leyes aprobadas. Nosotros logramos en el primer periodo que se establezca la instalación de los gobiernos regionales. Yo soy autor de la ley de descentralización que había ofrecido Toledo, pero que sin embargo a la hora que llegó no lo quería hacer. Nosotros asumimos en julio y en diciembre se estaba lanzando ya los nuevos gobiernos regionales, que lamentablemente no han funcionado como hubiésemos querido, porque yo soy consciente, siendo autor de esa norma, que esa norma, si hubiese funcionado, las regiones fueran otra cosa hoy día. Entonces habría que hacer una reforma, quizá. Hay que ver de qué manera se puede regularizar, de qué manera se puede hacer una mejor fiscalización, de qué manera el control que hace la Contraloría tiene mejores resultados. El día de hoy la Contraloría
año que pasa o periodo que viene, cada día su labor es menos eficiente. Y eso lo digo en carne propia porque yo he sido autor de la reforma de la ley de la Contraloría. Nosotros en el primer periodo del año 2001-2006 no solamente hicimos acción de fiscalización que te generas enemigos, hicimos la labor legislativa. Nosotros logramos no solamente la ley, digamos, de elecciones regionales, logramos en defensa del consumidor, que fui 2 veces presidente de la comisión, una vez en la Comisión de Defensa y una vez en la Comisión de Producción, en ese periodo de 5 años, nos tocó, digamos, hacer varias normas estrictamente en el ámbito de lo que correspondía, de elevar a distritos algunos centros poblados. Yo he sido autor del distrito de Canoas de Puntesal, donde Toledo tuvo su casa. He sido autor del distrito 26 de octubre en Piura, que logramos sacarlo, pero en el segundo periodo, en el año 2011-2016, que se opusieron los mismos congresistas de Piura, porque decían que era una zona que no era autosostenible, que era la zona más pobre de Piura, pero sin embargo hoy día es un distrito pujante, que está en expectativas muy importantes, que tiene centros comerciales los más grandes de Piura, y está en una muy buena condición con su alcaldía distrital. Me tocó sacar una ley de reversión de predios, digamos, urbanos, que logramos defender en Pichanaki, un grupo de casi 800 familias, que había ahí un todopoderoso que los estaba botando y les estaba cobrando el terreno, y le hicimos una reversión de predios rústicos. Y esa gente, cuando nosotros fuimos digamos, a dar la noticia que habíamos conseguido la ley, porque fue una ley que se peleó arduamente en el Congreso, pero al final la aprobamos, nos recibieron como rey. Nos hicieron toda una recepción con más de 6, 7 o 10 potajes y todos querían que los atiendas y que atiende su potaje. Entonces tenías que en cada uno, aunque sea, cogerles algo porque no se sentían resentidos. Claro, es así. Y hubo una movilización de ellos con más de 5.000 personas acá en Lima. Ay, mira, ahí en la misma Abancay. Entonces ese periodo de los primeros 5 años fue un periodo de grandes experiencias porque ahí las iniciativas legislativas eran individuales. O sea, tú como congresista presentabas una iniciativa legislativa a solo firma. Sin embargo, eso cambió en el periodo siguiente y cuando yo retorné el año 2016, para tú presentar una iniciativa legislativa tenías que pertenecer a un grupo político y no tener menos de 6 firmas, esa iniciativa legislativa. ¿Y eso le parece que está bien? Quizás era un mejor filtro, okay. Pero también en las bancadas pequeñas era complicado. Porque por decirte, nosotros que éramos 5, necesitamos que los 5 congresistas te firmen la iniciativa legislativa. Y si de repente uno de ellos no estaba de acuerdo con tu iniciativa legislativa... O estaban peleados. O ya tenías un problema y tenías que ya no hacerlo, una iniciativa legislativa de tu agrupación política, sino tenías que hacerla multipartidaria y buscar otras firmas de otros congresistas para que te puedan permitir cumplir con ese requisito. Y en ese primer periodo tuvimos encuentros con la nueva gobernadora regional, que era en ese momento presidenta regional que salió electa, por la función fiscalizadora. A las autoridades ejecutivas no les gusta que los fiscalicen. Ese es un gran problema. Y cuando tú los empiezas a fiscalizar, lo que hacen es tirarte la prensa regional. Y la prensa regional no hablamos de 4 o 5 medios de comunicación. Estamos hablando de 20, 30, 40 medios de comunicación y todos te saltan a la yugular, a quererte desprestigiar, a inventarte cosas que no existen. Y en el caso particular mío, con mayor razón, porque salió esta norma que no te permite como congresista que ningún familiar pueda licitar con el Estado. Y yo tengo mi madre que, digamos, en ese periodo, después de este periodo, en el año 2016, cuando yo retorné, ya había quedado viuda, y la casa donde vivía mi padre, que era una casa grande, había hecho una división y le alquilaba al INEI. Y con en mi segundo periodo me quisieron golpear de que mi madre le alquilaba al INEI, le alquilaba el Estado y que eso estaba prohibido. Eso, lamentablemente, nunca la Contraloría lo quiso enfrentar. Porque la Contraloría tenía un tema similar con la esposa del Contralor, Nelson Chac, que trabajaba en una institución pública y él trabajaba en la Contraloría. ¿En qué institución trabajaba el esposo? No recuerdo, pero trabajaba en una institución pública. Creo que era el Ministerio de Salud, no sé dónde era. Pero él no tuvo la valentía de hacer una modificación, porque yo estoy de acuerdo que no puedes permitir que haya, pero hablemos de licitaciones por cuantías, pues. O quizás por tiempos, ¿no? Si ya ha habido una contratación anterior pero cuando ejemplo, uno asume el cargo, también podría ser no por debería. Pero, por ejemplo, cuando digo en cuantías es cuando son licitaciones públicas, sin lugar a dudas, no deberían licitar. Pero cuando son alquileres, por decirte, mi madre, su alquiler era 1.200 soles mensuales.
Y sumaban el año, que eran 12 por 12, 144, eran 14.400, y sobre ese monto, yo en mi segundo periodo fui seriamente cuestionado y trataron de, a través de ese medio, de golpearme y de quererme denunciar. Porque yo cuando en el segundo periodo me toca en la situación de fiscalización, también enfrentar al gobernador regional de aquella época, que era presidente regional y después cambió el nombre. Este personaje fue un personaje que había estado preso por terrorismo, que fue liberado en el periodo de Valentín Paniagua, y el pueblo de Tumbes lo eligió presidente regional. Y cuando salió electo presidente regional, yo me reuní con él y yo le dije, te felicito, el pueblo de Tumbes te está dando una gran oportunidad, porque salió electo el año 2010 al 2014, fue su periodo. Yo entré nuevamente al Congreso el año 2011, yo ya lo encontré como presidente regional. Yo me reúno con él y ya venían cuestionamientos sobre el manejo económico que tenía en Tumbes, y yo me reúno con él y yo le digo, mira, esta oportunidad que te ha dado el pueblo de Tumbes, debes aprovecharla al máximo. Tienes gente que no te está ayudando, hay irregularidades que están denunciando. No, me dijo, Manuel, tú denuncia nomás que yo los voto. Yo empecé a denunciar, una vez que comencé a denunciar, pucha, me salió a la yugular. El periodismo en Tumbes le tenía terror a ese presidente regional y le tenía terror. Tomaba cartas en el asunto. Porque él iba y mandaba unas mujeres que le decían las pacasas en Tumbes y agredía a las periodistas mujeres. Hubo una periodista que se llamaba Úrsula, recuerdo, que tuvo que irse de Tumbes, porque la golpearon, la amenazaron, y lo único que le quedó a esa chica, que no era tumbesina, retornar a su lugar de origen, que creo que era Lambayeque, Chiclayo, y tuvo que irse de Tumbes porque estaba amenazada de muerte. Se empezó a desarrollar el sicariato en Tumbes, y en ese periodo de fiscalización que tuve contra él, yo tuve amenazas de muerte. Inclusive mi propia familia me decía, ya no te metas mejor. Pero sal de la política. La responsabilidad que uno tiene cuando tienes un cargo, tienes que asumirla. No tienes por qué tener miedo. Yo me enteré por medio, digamos, amigos, que el gobernador se había reunido con un personaje que le llamaban el Sordo Vite. Y este Sordo Vite manejaba todas las bandas de Tumbes. Entonces yo me entero de que habían puesto precio por mi cabeza y yo vine a tener una reunión con el ministro de Interior a pedirle que refuerce mi seguridad. Seguridad, claro. Y que mande inteligencia a Tumbes, porque ya habían matado a varios choferes que decían que eran testaferros de él, porque no habían querido devolver volquetes, situaciones de esa naturaleza. Y al hacer eso, yo recibí la llamada de este personaje por una interpósita persona. Yo salía del Congreso, fue aproximadamente el año 2014, recuerdo, 2013. Yo salía del Congreso y un chico que andaba con una chica bastante elegante, guapa, bueno, tú eres mejor, ¿no? Pero gracias. Se acerca a mi persona y yo tengo un apelativo que en Tumbes me conocen, que me dicen Ñuco. Ñuco, ¿qué significa Ñuco? Ñuco de Manuel, de Mañuco. Ah, de Mañuco, ok, de Mañuco. La abreviación. Entonces, ya la persona que en Lima me dice, hola Ñuco, ya yo sé que es tumbesino. Ya paisano, de todas maneras. Paisano, porque generalmente acá te conocen por Manuel Arturo o Manuel, una cosa así. Entonces, más formal o claro, más... más formal. ¿no? Entonces cuando me dice Ñuco, quiero hablar contigo, yo le dije, vamos a mi oficina. Me dijo, no, yo no puedo entrar a su oficina. No puedo entrar a mi oficina. Entonces yo al toque, como ya yo sabía lo que había, yo le dije, no, vamos, yo te voy a hacer pasar por un sitio que no hay control. Y efectivamente nosotros estábamos en el edificio Valentín Paniagua, o Belaunde, creo, el edificio Belaunde, que queda bueno, lo llevé al edificio Belaunde y lo hice entrar por un pasaje que tenemos donde pasamos los congresistas. Subí al segundo piso y pum, me dijo Espinosa quiere hablar contigo. Espinosa era el Sordo Vite. Yo le dije, yo no tengo nada que hablar con él. Y me dijo, por favor, mejor hable, me dice, porque él está queriendo hablar con usted. Porque yo había dado unas declaraciones y el correo había salido una página negra, ponen precio a la cabeza del congresista Merino. Entonces, ¿cómo recibe su familia ese tipo de noticias? Bueno, en primer lugar, yo, con miedo, con temor, porque estás en una región que es de zona de frontera, donde hay un trabajo articulado entre los delincuentes ecuatorianos y peruanos. Por ejemplo, en el pirataje en el mar, el ecuatoriano pasa al lado peruano, asalta la embarcación peruana y regresa al Ecuador acompañado del pirata peruano. Igual, son campos abiertos que fácilmente... Hay asesinatos ahora último, por ejemplo. Y se pueden fugar. Y se van al otro lado. Y del otro lado pasan del lado de acá, según las fechorías que hagan. Es un tema que se viene dando en esa zona de frontera. Entonces, conversé con él y casi una hora de discusión primero.
porque él altanero, no, usted no puede estar tomando mi nombre, yo estoy en un proceso por salir, y usted me está complicando. Eso fue el año 2013, el periodo 2011-2016. Entonces, en esas circunstancias, al final él dijo que él tenía pruebas que había grabado, que el presidente regional y que él me las iba a entregar. Y me pidió un mes, que lo espere un mes, 30 días exactamente, me dijo, y yo le alcanzo las pruebas, que hasta ahí yo estoy libre de todos mis procesos. El día 28 lo mataron aquí en Lima. El 28 hay una intervención de la policía que fue pública en la salida de Lima, en los Olivos, creo que es. Ya. Y de esa intervención matan a dos, matan a este señor, el sordo Vite, que era un tal Espinosa, matan a su lugarteniente y detienen a 16 personas más con ellos, en un hotel que habían estado. A mí me llamaron del servicio de inteligencia de la policía y me dijeron que me iban a dar informes, pero después, como yo terminé el 2016, ya no volví a saber más qué pasó. Y le perdió el rastro. Pero ese personaje, para regresarlo a Tumbes, no tiene ni idea de lo que tuvo que pasar. Tuvieron que llevar más de 400 policías en el aeropuerto de Tumbes para llevar la caja que lo llevaban para entregarle a los familiares. Porque tenían miedo que los familiares se metan al aeropuerto, que hagan un montón de situaciones, digamos, vandálicas. Y al señor nunca se le vio, porque la caja no la abrieron. Al final la esposa se lo llevó. No sabemos si era o no era. O sea, en realidad sí era él, sí era porque por las características, por los documentos que se le encontró. Pero esas circunstancias pasamos. Entonces, para mí, yo ya estaba un poco hecho a los enfrentamientos contra personajes que se creen dueños del mundo, y que creo que yo la tarea que tiene que tener un parlamentario, que tiene que tener un regidor, que tiene que tener un consejero, es esa. Usted fue presidente por 5 días. ¿Cómo le encontró esa situación? Bueno, como ya en Tumbes nos habíamos hecho conocidos en la labor fiscalizadora, para esto yo he dedicado siempre al empresariado. Yo tengo una parcela, soy dueño de un coliseo de gallos, que fue el mejor coliseo de gallos del Perú. Es un coliseo que tiene 63 años de vida creado, Okay. Pero es un coliseo que tú vas y lo sientes que es un coliseo moderno. Entonces ya esos enfrentamientos para mí no eran una novedad. No eran nuevos. Pero sí estoy seguro que el gobernador regional de aquel entonces, que era el señor Wilmer Dios Benítez, fue contemporáneo con Martín Vizcarra cuando fueron los dos presidentes regionales, uno de Moquegua y el otro de Tumbes. Tenían una relación muy cercana, y el presidente fue a Tumbes, a visitar Tumbes, cuando ya habíamos pasado el proceso electoral, cuando ya habíamos sido electos en el periodo 2021, que era un periodo de 14 meses, que la gente de Tumbes me decía, ¿para qué te vas a meter? Ya no te metas, si es 14 meses, mejor espérate los 5 años, porque la gente te va a elegir de todas maneras, porque mis periodos han sido siempre con un periodo de descanso. O sea, yo salí electo 2001, 2006, y salí electo 2011, 2016. Okay. Y después 2020-21. Eso no significa, y haría mal en decir que no fui candidato, también fui candidato, pero perdí. Okay. Y la gente reconocía mi labor después de un periodo de descanso, cuando se dio cuenta que el otro no hacía mucho, mejor elijamos al que ya conocemos. Al que ya conocemos. ¿Cómo le encontró a usted este problema? El primer problema que tuve con Martín Vizcarra, que fue a Tumbes, y para situaciones de la naturaleza, de las casualidades de la vida, a mí me tocó, en la función fiscalizadora del 2001, hacer una comisión de fiscalización y de investigación contra Martín Vizcarra. Cuando Martín Vizcarra había sido presidente regional, había sido director del proyecto especial Lomas de Hilo. Y en ese momento, esa acción de fiscalización que fue con un congresista de Arequipa, Manuel, aquí no recuerdo, y un tal Oré, fuimos 3, encontramos que tenía responsabilidad penal, administrativa, el señor Martín Vizcarra, en ese proyecto especial de Moquegua. Pero como así es la justicia en el Perú, por eso yo siempre he dicho que justicia que tarda no es justicia. Así es. Ya ese proceso se había archivado, se archivó por el tiempo. El dinero se perdió por ahí. Se perdió el dinero, las cosas que hizo. El dinero de todos los peruanos, cabe decir. Y las cosas que consiguió Vizcarra, gran parte nacen de ahí, porque él se hace de un terreno como de 60 hectáreas de ese proyecto especial, que es la fortaleza económica que tiene, más allá de otras cosas que puede haber hecho. Pero bueno, esa comisión de fiscalización me tocó, por casualidad de la vida, haberlo fiscalizado a él. Cuando yo regreso el 2021, lo encuentro que iban a inaugurar mi calle, donde yo vivo, la Mariscal Castilla, en una obra que todavía no había sido terminada, pero que como llegaba el presidente, el gobernador regional quería inaugurarla.
Y yo salgo y toda la población, digamos, los vecinos estaban amontonados ahí y me decían, Ñuco, me decía Manuel, ¿cómo van a inaugurar esa obra que no está terminada? No está terminada. Entonces yo me acerqué y la gente empezó a pedir que yo hable. Cuando empezó a pedir que yo hable, Vizcarra, empezaron a no dejarlo hablar a Vizcarra. Vizcarra se dio cuenta, y el gobernador regional, que yo estaba ahí, y automáticamente lo que hicieron es retirar todo lo que tenían ya armado, y se fueron. Cuando yo llego a mi casa me llamaban de la región, que Vizcarra quería conversar conmigo en la región. ¿Y conversó con Vizcarra? Yo fui a conversar con Vizcarra. ¿Y en qué quedó esa reunión? Tuvimos una discusión ahí porque el mensaje que dio Vizcarra era un mensaje confrontacional contra el Congreso. Y sin ¿Estamos embargo, hablando de qué año para...? el 2020-21. O sea, nosotros, la elección fue en abril y nosotros asumimos en marzo. Después del cierre del Congreso. Después del cierre del Congreso que hizo él en septiembre del 2019. Okay. Entonces, la elección del 2020, que fue en abril, él fue a Tumbes a fines de abril. Yo ya había salido electo, pues ya habían los resultados, yo era congresista y había salido el congresista un ingeniero Napoleón Puño Lacarneque, que era por Alianza por el Progreso. Okay. Entonces yo le reclamé, yo le dije, presidente, le digo, usted sigue confrontando contra el Congreso. El Congreso que para usted fue obstruccionista, ya se fue, usted ya lo desactivó, lo disolvió, está con un nuevo Congreso y usted da un mensaje en la calle públicamente y nuevamente confrontando al otro Congreso. Al final él reconoció y dijo, no, dijo, bueno, malos entendidos, después nos jugamos unas bromas, tanto y tanto, y para mala suerte él, yo creo que ahí conversó con el gobernador de Tumbes, que era en ese momento presidente regional, y entendió que Manuel Merino era un obstáculo, por ser una persona, digamos, fiscalizadora, que es lo que no le gusta a ningún ejecutivo. Okay. Y tuvo la mala suerte de Vizcarra, que yo vengo a Lima y se decide elegirme en la mesa directiva como presidente del Congreso. Tenía razón, entonces le dio la razón. Las condiciones de él se le complicaron más. Yo con Vizcarra casi poco conversé, a excepción de los consejos de Estado, que no están constitucionalmente en la Constitución política, pero son los que te permiten estar con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación, con el Contralor General de la República, con el Premier, con el presidente de la República. ¿Usted cree que en ese momento sí había una real oposición en el Congreso? En nuestro Congreso se empezó a dar la real oposición desde el momento que empezamos a salir a las provincias o a las regiones. ¿Por qué? Porque como Vizcarra quiso, para mí particularmente, que ese Congreso no se instale. ¿Por qué te digo esto, que quiso que no se instale? Porque se decidió que la instalación del Congreso debía ser el 15 de marzo. Claro, y él lo dilató. Y él convocó el día 13 de marzo y declaró en emergencia sanitaria de confinamiento para partir del día 16 de marzo. Claro, y eran señales. Entonces, para que uno no solamente esa señal, él el día 13 de marzo, después de sacar el decreto supremo, manda llamar a Palacio, a un Consejo de Estado, a la presidenta de las juntas preparatorias, que era Mónica Saavedra, que era de nuestro Partido de Acción Popular, por ser la congresista más votada. Okay. Y la llama para decirle que la convocatoria para la juramentación del nuevo Congreso la postergue, que había dado un decreto de urgencia que iba a estar vigente a partir del 16 de marzo y que terminaba el 16 de abril, por 30 días. Pero recordemos que esa declaratoria de emergencia continuó. Claro, hubieron renovaciones. Nunca paró en 30 días, se fue a 60, se fue a 90 y continuó, no estuvo confinados, que seguramente un día salía tu mamá a comprar, otro día salía tu papá. Claro, un día mujeres, otro día varones. Así es. Y los que nunca hemos ido al mercado ya sabrás cómo el problema que teníamos para ir a comprar. Bueno, pero en ese sentido la llamó para decirle que suspenda la juramentación. Y Mónica Saavedra el día 14 en la mañana me avisa y me dice, Manuel, he hablado con el presidente y me pidió que posterguemos la convocatoria de la juramentación. Entonces la experiencia política no se gana por suerte ni por casualidad, se gana por el tiempo que tú has estado. ¿Usted cree que Vizcarra tuvo que ver con este problema al momento de que usted toma la decisión de renunciar a la presidencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que fue todo un complot. ¿De quiénes? Todo un complot de todos los empresarios allegados a Vizcarra, de los famosos caviares, de los socialistas, de que lamentablemente no tenían acceso a mi persona. ¿Y podríamos responsabilizar con nombre propio? Mira, yo te podría decir, el alcalde de Lima,
Jorge Muñoz, electo por mi partido político. Él era de Somos Perú. No, Acción Popular. Él salió electo por Acción Popular. Pero luego también, digo... Él fue de Somos fue Perú. electo por Somos Perú. Fue por Somos Perú de Miraflores. Uh-huh. Pero él, en buenas relaciones conmigo, lo primero que hizo fue petardear, pedirme que renuncie, pedirme que no reconocer mi asunción como presidente de la República. El gobernador regional de Cajamarca, que era el presidente de mi partido político, ¿quién? El señor Mesías Guevara, que es lo primero que hizo, desconoció y dijo que empezó desde la primera vacancia. Yo ya tuve oposición desde la primera vacancia. Recuerda que fueron 2 vacancias las que se presentaron a Martín Vizcarra. Ellos ya estaban en el otro lado. Y el día de hoy, el señor Mesías Guevara está en el lugar que siempre debió estar. Está inscrito en el Partido Morado. O sea, se renunció de Acción Popular después de haber sido 8 años presidente de Acción Popular. Después de haber sido 2 veces secretario nacional de Acción Popular. Renunció, terminando su mandato como gobernador regional de Cajamarca, donde si tú empiezas a mirar cuál fue su capacidad de ejecución presupuestal, está entre los últimos 5 gobiernos regionales. Y sin embargo, Vizcarra le sigue dando plata. ¿A quién más podríamos responsabilizar? Después, nuestro candidato a presidente, el señor Lescano, que era nuestro candidato a presidente de la República. Lamentablemente, esto contagió a la dirigencia de Acción Popular, porque yo recibí a Vizcarra, nosotros lo vacamos el día 9, Uh-huh. y en la madrugada del día 10, a las 7 de la mañana, en la puerta de mi casa, estuvo 2 miembros del comité político para pedirme que nadie de la bancada de Acción Popular o nadie de los regionarios de Acción Popular podían estar en mi gabinete. Entonces tú imagínate... O sea que la traición empieza desde casa. Imagínate que si mi lugar político donde debía tener la respuesta de respaldo, me dicen que no ponga a nadie de ellos, entonces me estaban sometiendo a que yo tenía que salir a buscar de otros grupos políticos. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que Porque han hecho dijeron eso? que iba a perjudicar al partido porque estaban en un proceso electoral a cerca de 8 meses y que el asumir la presidencia en las condiciones que se habían asumido con la movilización... Era quemarse. Era quemarse. ¿Por qué? Porque las movilizaciones de Vizcarra empiezan desde el primer periodo de la vacancia, que fue en septiembre. ¿Y usted por qué toma la decisión de desistir y renunciar? Bueno, porque cuando nosotros, con mucho esfuerzo, armamos el gabinete, un gabinete que pudo, digamos, que tuvo gente selecta, pero mucha gente adulta mayor. Antero Flores Arauz. Claro, que nos decían los viejos lesbianos, le pusieron. Acuérdate que este es el cliché que le pusieron, digamos, los jóvenes que salieron a pelear por la defensa de Vizcarra, que después ahora han desaparecido los jóvenes del Bicentenario. Y muchos de esos jóvenes se arrepienten en redes sociales y dicen que no sabían lo que hacían. Claro, porque los utilizaron. Y que no los juzguen. Y hay que saber si es que les pagaron y quién pagó. Eso quizás, esa investigación... ¿Y de dónde vino ese dinero? Yo lamento que esa investigación no la haya hecho de manera objetiva el Ministerio Público. La señora, lamentablemente, fiscal de la Nación en ese momento, yo creo que era parte de ellos. Uh-huh. Y era parte de ellos porque direccionaba las investigaciones. A mí me inició una investigación antes de que yo renuncie. Y después con Castillo hacían la bulla que no podía denunciarlo porque estaba como presidente de la República. Sin embargo, en el caso mío sí me inició una investigación, la señora Zoraida Ábalos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de este momento? Y creo que es bueno que la juventud se dejó utilizar, pero si los resultados no hubiesen sido como se dieron, si yo me hubiese mantenido los 8 meses, la situación del país hoy día sería otra. Porque nosotros teníamos un gabinete de primer nivel. Así es. Un gabinete que nos iba a sacar de la crisis, un gabinete que iba a permitir dejar en orden el país y hacer un proceso electoral limpio, sin problemas. ¿Se arrepiente de haber renunciado a la presidencia? No, porque yo no iba a durar, porque tenía un Congreso que estaba contrario a mi persona. Porque el presidente encargado, que fue el señor Lucho Valdés, me llamaba mañana, tarde y noche que renuncie. Y me decía, Manuelito, nosotros te queremos, si no renuncias te vamos a vacar. Con cariño encima, Manuelito, renuncie. Claro, porque lo que pasa es que yo te debo hacerte de conocimiento que yo sí me gané el cariño de los congresistas. A mí la pena que me dio es haberme tocado ser presidente del Congreso en un momento de pandemia, en un momento de confinamiento. Y si le tenían cariño, le tenían confianza, ¿por qué es que sus colegas congresistas no lo habían apoyado entonces? No lo respaldaron. Se dejaron amilanar. Estamos hablando de distintas fuerzas políticas, además. Se dejaron amilanar. Yo tengo que decir, la excepción de todas las fuerzas políticas fue el partido de Podemos. ¿Podemos fue el único partido que lo apoyó a usted? ¿Lo respaldó? Podemos, no todo Podemos, porque Urresti estaba era de Podemos y Urresti estaba con Martín Vizcarra.
Me refiero a los demás miembros de Podemos y a los miembros de Unión por el Perú. Ellos fueron a darme el respaldo, fueron a decirme que ellos podían movilizar a todos los integrantes de las AFP, que tenían, digamos, fondos en las AFP, podían moverme a todos los de la ONP, pero eso me hacía asumir una responsabilidad que no me parecía correcta. Un enfrentamiento. No, porque también querer en las calles. poner en peligro, digamos, de repente el condicionamiento que iban a ponerme ellos de que yo pague la ONP, con la ONP es un tema que tienes que tenerle mucho cuidado porque de la parte económica. Por los intereses. Y también, ojo, que también tenía, hubieron, digamos, algunos movimientos como Frente Amplio que me solicitaban que ellos daban el respaldo, pero que yo convoque una asamblea constituyente. O sea, hubieron varios temas que creo yo, de manera responsable yo vi de que si yo me quedaba en el Congreso, con un Congreso amilanado, yo iba a durar 8 días. Débil y fraccionado y cada quien negociando sus propios intereses. Y yo iba a durar y no el del país. Cuando mucho 9 días. La gente mucho se comenta en distintas plataformas. Y posiblemente ya no iban a haber 2 muertos, sino posiblemente iban a haber 6, 8, 10 muertos, no lo sé. Y ahí iba mi pregunta. Hubieron 2 fallecidos, es lamentable porque son 2 vidas, pero sabemos también el prontuariado que se había encontrado a estos 2 jóvenes. Sin embargo, se hace la comparación con la actual presidenta Dina Boluarte, que fueron un poco más de 40 personas fallecidas y no se movió del cargo, no renunció. Claro, pero a esos 2 jóvenes los indemnizaron. Mire. Les pagaron su indemnización y lo utilizaban al papá, porque yo me encontré en una oportunidad en Radio La Exitosa, me acuerdo de una entrevista, que el papá lloraba, gritaba, que su hijo, que dice cuánto. Bueno, tenía la razón y motivos, es un hijo. Bueno, es su hijo. Y naturalmente tenía que sentirlo. Claro. Pero creo que siendo objetivos, a ellos esos muertos los sembraron. Y fue parte del plan. Ese fue un plan muy bien estructurado a nivel nacional y a nivel internacional. Hubieron marchas en Alemania, en España, en Estados Unidos, a una de las casas de mis hijas. Eso usted me estuvo comentando al respecto. ¿Cómo es que en el extranjero fueron a hacerle huelga afuera de la casa de su hija? Es que para que veas, por eso el día de hoy cuando así de organizados estaban. Ha eliminado los recursos de USAID, es porque hasta eso está minado de comunistas y socialistas. ¿Cree usted que parte del dinero de USAID se habría usado en ese entonces para orquestar parte de Soros, campaña? Parte de Soros, porque dijeron que el hijo de Soros había estado días antes acá en Lima, en la primera vacancia. Es inexplicable que las barras bravas de la U, de la Alianza, del Boys hayan salido a las calles juntos, cuando nunca se pueden ver. Exacto. Y las barras bravas no se mueven gratis. Entonces tuvo todo un plan donde... Y además una logística. Con logística. Porque uno veía camionetas, filas de camionetas, 10, 15 camionetas desfilando por la Javier Prado, entrando a Lima, movilizando gente, cargando piedras, y eso ahora lo hemos visto casi todos. Debemos recordar un tema que creo que es muy importante. Yo asumí el día 10, que fue día martes. El gabinete juramenta el día jueves. La movilización más grave fue el día jueves. Y el día sábado, yo sostengo una reunión, el día viernes, en horas de la noche, sostengo una reunión donde yo tenía todo un plan estructurado, que era para poder bajar, digamos, esos índices de criminalidad, de agresividad, de todo lo que se estaba dando, porque yo digo criminalidad porque quemaron patrulleros, agredieron policías. Instituciones públicas, quebraron lunas, hubo un sinnúmero de cosas, ¿no? Así es. Pero eso el Ministerio Público nunca lo vio. Nunca lo vio porque inclusive hubieron detenidos. Yo recuerdo que el Servicio de Inteligencia me hizo llegar unas fotografías de unas personas que habían detenido armando unos carteles que ponían Merino asesino, renuncia ya. Y hicieron la captura y fueron en ese momento los congresistas del Partido Morado, se movilizaron y estuvieron ahí haciendo que los suelten a esos detenidos. Cuando esa gente debía haber sido detenida, debía ser investigada. Y además ellos también salían a las marchas. Y a ellos no les hacían nada. Y nunca le hicieron ningún proceso. Porque habían reglas de conducta que tenían que cumplirse y ellos no las estaban cumpliendo. ¿Cómo recibía su familia todo este enfrentamiento, este levantamiento de estos jóvenes y esta organización en contra de usted? Bueno, en realidad una crisis interna porque llegaron hasta mi domicilio. Y además con su mamá bastante llegaron hasta domicilio mayor. Y en el domicilio pues estaban prácticamente 4 mujeres solas, porque yo no estaba, que era mi esposa, mi hija, en Lima. Okay. Mi esposa, mi hija, mi madre y mi hermana y la chica que trabaja ahí. Y estaban aterradas porque tenías afuera de la casa más de 1000 personas.
Wow. agrediendo con reflectores, digamos, que ponían mi cara y me ponían Merino asesino porque ya se habían dado la noche, digamos esa misma noche se había dado el tema de los muertos. O sea, el tema de los muertos había estado articulado de tal manera que a las 6:30 de la tarde dijeron que habían 3 muertos y a las 7 de la noche estaban en mi casa apuntándome con todo. Ya tenían todos los gráficos hechos. Tenían todos los gráficos hechos. Entonces, El esa la investigación, logística. si el Ministerio Público lo hubiese hecho, yo creo que el día de hoy tuviéramos un tema muy similar a esos 20 generales del golpe de Estado que le dieron anterior, donde terminaron presos. Hoy día hubiésemos tenido civiles presos porque ese fue un golpe de Estado civil. El perjuicio no fue hacia mi persona, sino fue hacia el país, fue hacia el Perú, porque el Perú estuviera en otra condición el día de hoy. Y mira lo que hemos llegado. Los jóvenes, yo he caminado en las calles, mira, te lo digo con toda verdad, cuando recién pasó, con un poco de temor, pues no faltaba que estabas en un centro comercial y te pasaba por el costado alguien y te decía asesino, y seguía caminando, o bajaba moviéndote en el avión y te pasaba por el pasillo del avión y uno de una ventana te gritaba asesino. Wow. Merino asesino, pero eso no duró pero ni 20 días después que ¿Y usted terminó. cómo se siente al respecto? Después fortalecido, en ese momento te daba ganas de contestar, ¿no? De no permitir que una situación así, yo lo único que contestaba era vizcarrista. Anda, que te recuperen la muerte de tus familiares, porque al final la pandemia nos dio como resultado más de 220,000 muertos. Y esa responsabilidad lo tuvo el presidente de aquel momento, porque recordemos que hubieron 150 toneladas de mascarillas que el Perú tenía y se permitieron que salgan a la China. Recordemos que no teníamos que las plantas de oxígeno, las plantas industriales querían donar oxígeno industrial, pero lamentablemente un reglamento que habían puesto, el oxígeno medicinal, recién bajaron el nivel después que ya vieron que no había otra posibilidad. Pero no quisieron aceptar plantas de oxígeno que daban los empresarios. Teníamos el problema con los hospitales que no se abastecían. Y teníamos hospitales blancos que no funcionaban y que sin embargo nos costaban 3, 4, 5 millones, que era parte de la gente de Vizcarra, o del séquito de gente que lo seguía Vizcarra. Entonces, cuando ya pasó el tiempo, el resultado fue inmediato. Ya yo pasaba, porque las máscaras las hemos usado hasta por lo menos, yo recuerdo, hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio, no, hasta el mes de diciembre, hasta el mes de enero. Y yo en diciembre, enero, ya que he recorrido con máscara, que empecé a promocionar mi libro, que yo hice este libro justamente a razón de eso. El libro lo hago porque yo dije, yo no puedo estar en todos sitios. Hablé con unos amigos y dije, quiero que el libro se venda. Y además Por último, explicando, por último, ¿no? que lo ¿Qué es lo que ha pirateen, pasado? para que la gente sepa qué es lo que ha pasado. Como que es así, que este libro lo han pirateado y en buena hora que lo hayan pirateado, porque lo más interesante es que la gente se entere qué es lo que realmente pasó. ¿Y qué usted le diría a esa gente que se ha levantado en contra de usted? Bueno, lamentar, porque yo creo que lo que han hecho es hacerle un daño al país, se han dejado ellos prácticamente utilizar, porque esa utilización ha sido direccionada de gente que ha tenido otros intereses, que en algún momento se van a descubrir, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esa negociación de esas vacunas, que hasta ahora no sabemos cuánto costaron, se va a descubrir, como lo que está pasando con las empresas chinas. Y el tiempo le dará Son la razón. 65 contratos que ha hecho con las empresas chinas el señor Vizcarra, y solamente en 3 que han investigado han devuelto más de 750,000 soles, donde han dicho que el señor Vizcarra pedía el 2%. No lo digo yo, sino es lo que han dicho los mismos funcionarios. Claro, son los testigos. Entonces, si él ha licitado 65 obras por 4,000 millones, ¿de cuánto estamos hablando? Al 2%. O sea, de una cantidad de plata extraordinaria. Que nos cuesta a los todos los peruanos, a todos los con nuestros peruanos. impuestos, a cada uno de nosotros, con nuestro esfuerzo, fruto del trabajo que además nos permite pagar también estos tributos, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esas circunstancias, de esa agresión, luego viene un fortalecimiento, porque yo he recorrido con mi hija, hemos recorrido 8 regiones. No las seguí recorriendo por tema económico, pero estuvimos, por ejemplo, en Cajamarca, estuvimos en el Cusco, estuvimos en Chiclayo, estuvimos en Trujillo, estuvimos en Ica, estuvimos en Tumbes, en Piura, y la gente se acercaba a pedirse tomarse una foto contigo, otros se acercaban a pedirte disculpas, mis hijos marcharon contra usted, pero ya ahora están arrepentidos. Entonces, Es reconfortante. eso quizá le dio un aliciente a mi hija, porque mi hija renunció a su trabajo, tuvo una discusión con su jefe porque le pidió que cierre el negocio y que vaya a marchar contra Merino, y él dijo que Merino era su papá y que en ese caso ella renunció. Wow. Y renunció y me pidió irse a hacer una maestría en España, estuvo 2 años en España,
quedó psicológicamente golpeada, porque todo el tiempo había estado acostumbrado a ver a su padre fiscalizando en una mejor condición, pero trabajando, ya en un ¿no? ataque de esa naturaleza, pues donde Claro. te agreden, donde te dicen asesino, criminal, no me representa. Es bien bravo. Yo he tenido confrontación con el gobernador regional que terminó preso y que está preso en Piedras Gordas, del cual te conté inicialmente, pero sin embargo, en el caso con el señor Vizcarra, con todo el plan que orquestaron, porque eso fue un plan organizado, y si tú empiezas a mirar, cuando Vizcarra sale a decir que se iba de Palacio, lo hace de una manera sarcástica, porque él sabía, por voces posteriores que yo me he enterado, sino que lamentablemente no hay pruebas de comprobación, de que dijeron, Merino no va a durar, le vamos a sembrar 5 muertos y Merino va a renunciar, tenemos que hacer lo que renuncie. Y así fue, sembraron 2 muertos, no pudieron sembrar los 3 más, porque la noticia era que eran 5 los que iban a sembrar. Y naturalmente en esas circunstancias eligieron a quien ellos mismos vieron que podía sustituir a Vizcarra, que fue Sagasti. ¿Usted se arrepiente de alguna decisión que haya tomado en ese entonces? Bueno, yo creo que de repente las primeras decisiones que tomé no fueron las adecuadas. O sea, quizás minimicé, digamos, la organización que tenían. Nunca, por ejemplo, yo sí me arrepiento de no haber tenido un equipo de redes, que podía haberlos tenido como presidente del Congreso, pero nunca lo quise organizar, no creía en las redes, y cuando a mí me empezaron a golpear, me golpearon en las redes. Es que todo se organizó por redes. Y no tuve defensa en las redes. Convocatoria. Fue tal la agresión en las redes que mis hijas tuvieron que cerrar sus redes, que mis sobrinas tuvieron que cerrar sus redes. Yo tengo una sobrina que fue Miss Perú, y mi sobrina tenía un grupo considerable de seguidores, como lo tenía mi última hija. Y tuvo que verse obligada a cerrar sus redes porque los ataques eran de todos los influencers. Le caían en manada y caían con el mismo texto, todos con el mismo texto, porque tú después empezabas a mirar el texto, era el mismo. Merino asesino, renuncia ya. Esos hechos los sufrió mi madre. Mi madre escribió una carta a la opinión pública que quería publicarla. Ella en casa se puso a escribirla. ¿Qué decía la carta? O sea, la carta, pues ella diciendo que mi hijo yo lo he criado así, que no es posible que le digan esto, que es un hijo bien criado, que yo pongo las manos en fuego por él, y no pueden incriminarlo de criminal porque él nunca mataría a nadie. O sea, ella dando respuestas a todo lo que escuchaba en la televisión, a todo lo que había en la televisión. O sea, es un tema bastante complicado para la familia. Uno como político lo asume como político, pero creo yo que al día de hoy los jóvenes que nos están viendo tienen que entender que el joven tiene que involucrarse en la política, el joven no puede estar ajeno a la política. La política no nace de un día a otro y te conviertes en conocedor de la política. Es todo un proceso de transición que lo vas aprendiendo a medida de lo que vas cumpliendo, de lo que vas logrando. Yo he tenido que ser 3 veces parlamentario, hoy día sí lo puedo decir. ¿Volvería a postular? Porque siendo parlamentario he tenido la oportunidad de conocer todas las cosas, las malas y las buenas. Ya he hecho una carrera política. Y he tenido la suerte de llegar al más alto cargo que cualquier político quiere llegar, que es ser presidente de la República. Por escasos 5 días, pero he estado dentro. En esos 5 días he podido ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Usted volvería a postular? Bueno, estoy en esa disyuntiva. Inicialmente, te lo digo con toda verdad, es una discusión interna en mi familia, porque mi familia ya no quiere que postule. Pero yo como político sí tengo todavía deseos de poder postular. ¿Por qué? Porque es un tema como que quieres tener una revancha, no para agredir a nadie, sino para demostrar qué es las cosas buenas que podemos hacer los políticos, porque el día de hoy tenemos un parlamento que lamentablemente no está dando los niveles. Y además por todo lo que le han juzgado. Así es, y estamos en un desprestigio en la política donde la gente de la calle ya no cree en los políticos, y eso es peligroso para la democracia. ¿Cuál sería, como mi pregunta final, su mensaje para esos jóvenes que en ese momento lo han agredido, que en ese momento se han puesto en pie y que hoy en día, frente a estos atropellos, esta omisión de funciones que tienen muchos funcionarios, el gabinete, llámese Congreso, representantes políticos, no los veo pronunciarse? Es muy criticable. Sin embargo, ¿cuál sería la reflexión desde lo que le pasó a usted en su gobierno y al día de hoy en lo que está pasando con la política? Bueno, primero, yo creo que el Perú es más grande que sus problemas. Y creo que debemos incentivar a través de medios como, por ejemplo, este programa que tienen ustedes. Creo que esta difusión es muy importante porque hoy el Perú necesita
de gente decente, de gente honesta, de gente transparente, de gente que tenga deseos de servir y no de servirse. Y esa gente así nomás no la encuentras, o así nomás no quiere meterse. Quien tiene resuelta su vida no quiere meterse en la política. Creo que a ellos hay que incentivarlos, que participen de la política, porque después se quejan, y lógicamente si no participan, ¿para qué se quejan? Hay que participar de la política, y la política hay que hacerla que sea decente. Las cosas que están pasando en el mundo creo que nos tienen que llamar a esa profunda reflexión. Necesitamos gente buena, gente honesta y gente decente. Y esa gente hay que animarla. Los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Peor aún en esta digresión o en esta situación que nos ha puesto, digamos, el gobierno de Vizcarra, de tener el día de hoy 42 partidos políticos. O sea, esta elección es una elección bien complicada, que puede ser peor que la que estamos pasando y la que nos estamos yendo. Porque no sabemos, digamos, quiénes son los que van a ganar. Con esa confusión la población puede apostar por el menos bueno. Y creo que ahí está la participación del joven. El joven que está en la universidad, el joven que está en un instituto tecnológico, el joven que que ha terminado su carrera, debería estar enterado de la política, de saber qué es lo que ha pasado y de saber la historia de cada político, de ese que se está presentando, de a dónde viene y qué realmente es la trascendencia de su familia. Porque eso también te va a valer para poder definir tu votación. Yo tengo la suerte, digo yo, y los más de 250,000 militantes que estamos en un partido político que tiene 68 años de vida institucional, pero estamos en un problema interno, con este problema de las investigaciones, de los mochasueldos, de los niños y de todas las circunstancias, que todavía no los han de los sacado violadores, todo lo que está pasando en el Congreso, y en gran parte algunos investigados en mi misma agrupación política siguen en la bancada. Se ha perdido la decencia. Antes, cuando había un proceso de investigación, digamos, en los políticos antiguos de la descendencia de la cual yo vengo, el político, ¿qué es lo que hacía? Pedía licencia a su partido y se iba a defenderse. Después, si demostraba que era inocente, retornaba. Ahora no, se atrincheran y más bien quieren que el partido los defienda y no se saben defender, peor todavía. Entonces hay un gran problema que creo que está en manos en el partido nuestro, en el presidente del partido, en el secretario general nacional, en su comité político y en los militantes, de poder reconvencer a la gente que Acción Popular es un partido que ha llegado 4 veces al gobierno, 2 veces por elección popular y 2 veces en defensa digamos, de los más de 30 millones de peruanos. Le tocó a Valentín Paniagua en el momento más difícil de sacar al dictador Fujimori, y me tocó a mí en el momento mucho más difícil de sacar a Vizcarra. Vizcarra tenía más del 85% de aprobación. No estaba como Castillo, que estaba con 5% de aprobación. O como Dina, que tiene 3. O como Dina, que tiene 3. No, este señor estaba posesionado porque nos había enseñado a mirarlo al mediodía y a contarnos cuántos muertos habían y cuántos contagiados habían. Y al estilo de Hugo Chávez. Exactamente, y la gente estaba aterrada. Y eso yo creo que significa ahora para nosotros convocar a esa juventud para que esa juventud participe, acompañe y sean los nuevos líderes en poco tiempo, pero que no sean ajenos a la política, porque de lo contrario el Perú se derrumba y vamos sin rumbo. Muchas gracias, don Manuel Merino de Lama. Hemos tenido hoy la participación, la reflexión, y ustedes han escuchado el otro lado de la historia, la otra parte, la versión de las manos del principal actor que lo llevó a tomar esta decisión. Ya ustedes han escuchado. No se olviden de suscribirse al canal. Somos Entre Justos y Pecadores. Vamos a seguir trayendo a todos los personajes políticos. Déjennos sus preguntas en nuestras redes sociales. También estamos en TikTok e Instagram como Alisa Durán. Este programa va a ser transmitido también en Punto de Encuentro, y agradezco a nuestros 2 auspiciadores, Próspera Grupo Inmobiliario y Chocolates Don Esteban. Nos vemos hasta un siguiente capítulo. Que tengan un buen día.